En los días que siguieron, la inquietud en la familia Gruber aumentó. Cecilia, la hija, comenzó a notar cómo los animales de la granja parecían estar cada vez más alterados. Los caballos relinchaban en las noches sin motivo aparente y las gallinas se negaban a poner huevos. Conforme las semanas avanzaban, la situación se tornaba más extraña e insoportable. Victoria, la madre, mencionó en una ocasión que escuchaba voces susurrando en el viejo granero. Al principio todos pensaron que era producto del viento, pero los susurros se hicieron más claros. El joven Joseph, el Benjamín de la familia, comenzó a tener visiones. Decía ver sombras que se movían rápidamente entre las paredes, que danzaban alrededor suyo burlándose cuando nadie más estaba presente. Los sucesos extraños se intensificaron cuando Andreas descubrió la cerradura forzada. Cierto día, al amanecer, encontraron un cacareo extraño entre las gallinas. Una de las gallinas había muerto, pero no había señales de ataque por depredadores. Esto llenó de temor a Victoria, quien a partir de entonces se volvió aún más paranoica, cerrando las cortinas tan pronto caía la tarde. Un detalle que no dejó de alarmar fue la desaparición de las llaves. Andreas notó que faltaban las llaves de repuesto del cobertizo. Revisaron cada rincón de la casa, pero fue inútil. Nadie supo nunca cómo, pero semanas después aparecieron exactamente donde solían estar. El perro de la familia, un ágil pastor alemán, comenzó a ladrar a medianoche a algo que solo él podía ver. Los ladridos eran tan persistentes que despertaron a la familia varias veces. Cuando salían a investigar, no encontraban nada, pero su cuerpo tenso e inquieto resultaba perturbador. En una ocasión, durante una noche particularmente oscura, el reloj de la casa decidió detenerse. La coincidencia del extrañísimo silencio que presidía el hogar fue tal, que cuando el reloj por fin reanudó su marcha, todos en la casa dieron un salto del susto. Los niños de la familia, al jugar en el patio trasero, comenzaron a encontrar extrañas figuras de ramas y hojas, cuidadosamente entrelazadas. Al principio pensaron que era producto del viento, pero fueron demasiado meticulosas para ser naturales. Los rumores hablaban de algo acechando. Para mediados de marzo, las noches se hicieron aún más amenazantes. Se escuchaban pasos al anochecer, resonando sobre el techo de la casa. Andreas subió al ático más de una vez, seguro de encontrar a algún intruso, pero todo permanecía en orden, aunque el polvo tenía nuevos patrones. La familia se reunió una noche alrededor de la chimenea, intentando ahuyentar el miedo entre las cálidas llamas, cuando uno de los troncos chisporroteó con intensidad inusual. Fue entonces cuando todos escucharon, claramente, el sonido de alguien rascando la puerta de entrada. Unas cuantas noches después, regresando de la ciudad, Andreas encontró una lámpara del porche meciéndose suavemente, como si alguien la hubiese tocado recientemente, pero no había viento aquella noche. Entró en la casa sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hasta entonces, la familia Gruber pensó que los eventos eran solamente coincidencias pasajeras, pero esa tranquilidad se rompió cuando una tarde, encontraron todas las puertas de la granja abiertas, con un penetrante frío que recorría las estancias. Una nueva ausencia de luz que provocó alarmismo ocurrió la noche en que todas las velas de la casa, a pesar de estar resguardadas, se apagaron al unísono. En mitad de aquella oscuridad, Victoria juró ver una figura a través del resplandor de la luna observándola. Decididos a obtener respuestas, los Gruber invitaron a un cura para bendecir la casa. Durante la ceremonia, el perro ladró furiosamente a cada movimiento del cura, y cuando éste alzó el simbolismo del crucifijo, un ruido ensordecedor envolvió el ático. Días antes del asesinato, Andreas recibió una carta anónima que advertía sobre un fin cercano. Las palabras crípticamente escritas en papel amarillento, con caligrafía firmemente inclinada, incrementaron su preocupación. Salió al exterior, escudriñando las sombras. Finalmente, la última escena antes del crimen fue tan desconcertante como todas las previas. En el amanecer del día del asesinato, la familia Gruber fue vista en la feria local por última vez, comprando víveres y saludando a conocidos quienes notaron su palidez. Los murmullos continuaban, impidiendo que los miembros de la familia Gruber descansaran por la noche. Las sombras que proyectaban los árboles al moverse con el viento parecían espectros danzantes que rodeaban la granja Interkaifeck. Un frío incómodo empezó a permear cada rincón de la casa, aumentando la tensión ya acumulada. Andreas Gruber, el cabeza de la familia, intentaba restar importancia a los sucesos.
Era un hombre de carácter recio, pero incluso él había comenzado a percibir que algo no estaba bien. Una noche, mientras terminaba los quehaceres en el cobertizo, vio una figura a lo lejos, en el borde del bosque. Apretó los puños, decidido a enfrentar a quien fuera que estuviera merodeando su propiedad. Sin embargo, al avanzar hacia la figura, ésta se desvaneció en la oscuridad. Victoria Gruber, su hija, empezó a notar cualquier cosa extraña que sucediera en una pequeña libreta. Encontrar ese periódico misterioso había sido el colmo, y sus intuiciones le decían que el peligro se cernía sobre ellos. A menudo observaba a su hija pequeña, Cacilia, quien a veces parecía hablar sola, como si viera a alguien más en la habitación. Cuando Victoria le preguntaba con quién hablaba, Cacilia simplemente respondía que se trataba de El hombre de las sombras. Estas palabras resonaban en la mente de Victoria, aumentando su inquietud. En el pueblo cercano, comenzaron a correr rumores sobre la granja. Algunos afirmaban que los Gruber escondían un tesoro. Otros decían que los espíritus de los anteriores dueños reclamaban su territorio. Uno de los vecinos, Lorenz Streitenbauer, se acercó una tarde para hablar con Andreas. Traía noticias sobre desapariciones de ganado en las propiedades vecinas y expresó su preocupación por los eventos extraños. Andreas, con su obstinación habitual, desestimó las advertencias. «Aquí no hay fantasmas ni ladrones que me asusten», replicó con una sonrisa desafiante. Sin embargo, Lorenz notó el cansancio en sus ojos. La presión sobre Victoria aumentó. La joven madre comenzaba a considerar llevarse a su hija lejos de lo que estaba empezando a sentir como una trampa mortal. Pero una parte de ella se resistía a abandonar su hogar, su historia. Finalmente, la noche antes del fatídico incidente, una tormenta feroz azotó la granja. Las ventanas rechinaban, y las puertas se mecían por el viento. Fue entonces cuando todos en la familia oyeron un sonido que parecía provenir del sótano, un eco inusual que no podrían olvidar. Con corazones apesadumbrados, los Gruber se atrincheraron, sin saber que el destino ya había decidido su trágico final. El viento soplaba con fuerza aquella noche, haciendo que los árboles del bosque cercano se menearan con un murmullo siniestro. La familia Gruber, ya tensionada por la sucesión de cosas extrañas que habían experimentado, se encontraba reunida en la cocina, alrededor de la mesa de madera que había sido testigo de tantas cenas familiares. El ambiente en la habitación era denso, los rostros de sus miembros reflejaban una preocupación cada vez más palpable con el pasar del tiempo. Andreas Gruber, cabizbajo, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Su mirada estaba perdida y ausente, tratando de encontrar un sentido a los extraños eventos que se acumulaban alrededor de su hogar. Las huellas en la nieve que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, las herramientas que surgían en lugares donde él sabía que no las había dejado, y sobre todo, los inexplicables ruidos nocturnos que crecían en intensidad conforme avanzaban los días. «Tengo la sensación de que algo va muy mal», murmuró Andreas, rompiendo el silencio ominoso. Sus palabras flotaron en el aire y se asentaron como una pesada carga sobre los hombros del resto de su familia. Kate, su hija mayor, jugaba nerviosamente con el extremo de su trenza rubia, una costumbre que había desarrollado en momentos de tensión. La joven, siempre racional y de mente clara, no podía sacudirse el sentimiento de que la granja era observada. «¿Crees que alguien pueda estar intentando asustarnos, papá?», preguntó con voz temblorosa. Su madre, Cacilia Gruber, se acercó a la ventana y corrió la cortina para mirar hacia el oscuro patio. No había nada a simple vista, solo la penumbra y el ulular del viento. «Ya falta poco para que llegue la primavera», dijo, tratando de inyectar una chispa de optimismo al grupo. «Con suerte, todo esto pasará». Pero sus palabras quedaron vacías, pues nadie realmente lo creyó. Mientras tanto, Joseph, el sobrino pequeño, jugaba distraídamente en el suelo con un caballito de madera, ajeno a la tensión que envolvía como un manto la pequeña cocina. Los sonidos caprichosos de los animales en el establo cercano que habían comenzado a lo largo de la semana se hicieron sentir de nuevo, resonando como sinfonías extrañas y perturbadoras. La noche se alzó como un telón oscuro, y pronto todos se retiraron a sus asignadas habitaciones, pero nadie podría dormir profundamente. Los extraños sucesos no eran simples casos aislados, se trataban más bien de piezas de un intricado rompecabezas cuyo cuadro final no deseaban contemplar. Andreas, ya en la cama, abrió los ojos a la penumbra una vez más.
Se prometió a sí mismo mantenerse alerta, decidido a proteger a su familia a toda costa. Ese hogar, que había sido un refugio durante tanto tiempo, se estaba convirtiendo en una prisión de sombras y silencio, anunciando un crimen que aguardaba como una tormenta inminente en el horizonte.